Un saludo de bienvenida. Seguramente ya esperaban ese espacio que siempre cuenta con su complicidad para compartir unos minutos de recuento histórico, con el apoyo provechoso de interesantes materiales audiovisuales. Si el periodismo ha de ser un culto, que lo sea la virtud. Así expresó un hombre a cuya palabra hemos acudido en múltiples ocasiones. Quizás ya saben de quién se trata. Por supuesto, nos referimos a nuestro héroe nacional, José Martí. Precisamente sobre su labor como periodista estaremos comentando hoy. Acompáñennos porque este es justo el tiempo para recorrer la historia que nos cuentan las imágenes. Hacer un periodismo nuevo y diferente fue siempre la tarea de José Martí desde que comenzó a escribir en El Diablo Cojuelo. En el conjunto de su obra, la parte periodística ocupó voluminosamente casi la mitad de su producción literaria. Solo una breve pausa para los avances y enseguida comenzaremos el recorrido en imágenes por la historia de José Martí como un periodista de su tiempo. A finales de 1891, un pintor sueco que buscaba abrirse paso en Nueva York es invitado al número 120 de la calle Front Street. Allí realiza un retrato de un hombre rodeado de libros, absorto en su trabajo intelectual, escribiendo con la mirada fija y acusadora en el espectador que al parecer interrumpe el momento de creación lírica. El pintor se llamaba Herman Norman. La imagen que plasmó sobre el óleo era la de José Martí. José Martí ejerció el periodismo desde los 16 años, cuando la momentánea libertad de prensa le fue otorgada a los cubanos por el capitán general Domingo Dulce, época en que publicó su primer periódico, El Diablo Cojuelo, que ya mencionamos y que fue redactado por él y su amigo Fermín Valdés Domínguez el 14 de octubre de 1869. La labor periodística del apóstol aportó reflexiones sobre la ética y la condición humana mediante imágenes detalladas, información exhaustiva, gracia narrativa y un estilo muy personal que le llevó a ser una de las más genuinas personalidades periodísticas del momento, entremezclando rasgos del género en Francia con otros adquiridos en su estancia en Nueva York. Quizás a veces algunas personas se sorprenden de encontrar el humor, ese humor al hacer política, como suele suceder con tantas veces, y en que Martí se burla de las autoridades coloniales, las ridiculiza y desde esta manera pues está defendiendo sus posiciones patrióticas. Entre 1880 y 1892, José Martí publicó más de 400 crónicas sobre Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa, así como un centenar de acertados y bellos retratos. Su publicación corrió a cargo de diarios como La Nación de Buenos Aires, La Opinión Nacional de Caracas, La Opinión Pública de Montevideo, La República de Tegucigalpa, el Partido Liberal de México y Las Américas de Nueva York. Cuando él llega a la Ciudad de México el 10 de febrero de 1875. Lo está esperando en la estación de trenes su padre, don Mariano Martí, y un amigo que el padre había conseguido en México y que era nadie menos que Manuel Antonio Mercado, a quien el padre, con gran orgullo, le había dado ejemplares del presidio político en Cuba y la República Española ante la Revolución Cubana. Allí entablará una entrañable relación con Manuel Mercado, quien además pudo haberle agenciado sus primeras colaboraciones periodísticas en ese país. Ya para marzo, comienza a publicar en la revista Universal bajo el seudónimo de Orestes. Abarcó en sus crónicas, con un estilo propio y singular, influenciado sin dudas por su propia trayectoria, una variedad extraordinaria de aspectos, entre ellos la historia,
la literatura, la filosofía, las guerras, la política internacional, la educación, la arquitectura, la moda y todos aquellos adelantos vinculados a la ciencia, la técnica y la tecnología. Sí, como escucharon, a la ciencia, la técnica y la tecnología. Se conoce y se ha hablado poco sobre ese último aspecto de la actividad periodística del héroe nacional de Cuba, es decir, el vinculado con la ciencia, la técnica y la tecnología. Realmente, desde el punto de vista histórico, siempre ha mostrado a un Martí poeta, orador, dirigente político, crítico de arte, cronista, traductor y dramaturgo. Quizás ese es el motivo por el que se ha obviado profundizar en esta otra importante arista de su actividad periodística, la del hombre interesado en el conocimiento científico y tecnológico, la del estudioso profundo de los temas generales en talleres y laboratorios, la del periodista divulgador de la cultura científica. No se asombren entonces si les digo que, en efecto, Martí abordó en muchos de sus artículos las actividades de la ciencia, la técnica y la tecnología. Es decir, lo que hoy llamamos periodismo científico. Constantemente aparecen en su obra referencias a los científicos estadounidenses más destacados de su tiempo. Por ejemplo, en los 4 números de la Edad de Oro incluyó temas de ese corte, tales como la historia del hombre contada por sus casas, la exposición de París y la historia de la cuchara y el tenedor. Muchos autores coinciden en apuntar, en el tema de la medicina, la innegable influencia que en Martí ejerció su amigo del alma, Fermín Valdés Domínguez. Otros agregan a Carlos Sauvalle. Realmente, el apóstol comenzó a tocar el tema en el año 1871, en su conocido El presidio político en Cuba, donde hablaba de las enfermedades que sufrían los reos, concretamente las del niño Lino Figueredo y de los ancianos Nicolás del Castillo y Juan de Dios Socarrás. Asimismo, resulta interesante que conozcan que se puede decir que la verdadera carrera periodística de José Martí comienza a su llegada a México en 1875. El medio lo encuentra en la revista Universal, donde el 7 de mayo escribe su primer boletín con el seudónimo de Orestes, describiendo exquisitamente la fiesta nacional de México. De igual forma, Martí hizo además una serie de apuntes para futuros libros. ¿Cuáles fueron algunos de los principales órganos de prensa en los que nuestro héroe nacional trabajó, colaboró o publicó trabajos? Es una buena pregunta a la que les propongo dar respuesta después de un primer acercamiento a una producción que, desde el punto de vista audiovisual, enriquece aspectos que deben saber acerca de José Martí como periodista. Nos vemos en unos minutos. Diego Vicente Tejera, uno de sus amigos, llegó a decir que el que no escuchó a Martí en la intimidad no es capaz de suponer todo el poder de fascinación que cabe en la palabra humana. Y está hablando del trato cercano, del trato amistoso, íntimo, con sus amigos y colaboradores. Pero eso que es parte básica de su oratoria se transfigura en la tribuna. Se recuerdan sus discursos que comenzaban en tono bajo, en frases reposadas, y poco a poco iba ganando en intensidad y en altura aquel discurso que terminaba como una explosión, no solamente de la metáfora, de la imagen, sino también del aplauso largo tiempo contenido por el auditorio, fueran estudiantes o fueran los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso o sus compañeros de los clubes de Nueva York. Martí trata siempre de hablarle al ser humano. Dice él que en términos de comunicación, lo que sale de los labios no puede aspirar a llegar más allá del oído. Lo que sale de la mente no puede aspirar a llegar más allá del entendimiento. Y solo lo que sale del alma llega al alma. Ya estamos de vuelta y es buen momento para responder la interrogante acerca de los principales órganos de prensa en los que Martí tomó participación. Algunos ya los mencionamos hace un instante. Citemos otros. Entre ellos podemos mencionar el álbum La Habana, Cuba, El Avisador Cubano, El Economista Americano, El Siboney, El Partido Liberal de México, La América, Madrid, España,
Además, La Juventud en Nueva York, Estados Unidos, así como también La Patria Libre, que fue su primer periódico y en el que publicó su obra dramática Abdala. La Pluma, Bogotá, Colombia. La Revista Ilustrada de Nueva York, en el The Evening Post, Nueva York, y en el periódico Patria, que fue el último en el que escribió. Durante ese período de intenso bregar revolucionario, Martí retomó su quehacer periodístico. Colaboró con varios periódicos en inglés, demostrando su amplio dominio tanto de la lengua como de las formas y los estilos. Se le encargó escribir principalmente sobre arte. Al juzgar obras de arte, hay que considerar el espíritu que las anima y la manera de expresarlo. Precisamente su labor más destacada como periodista se puede considerar en el periódico Patria, fundado por él el 14 de marzo de 1892 y que se continuó editando después de su muerte hasta el 31 de diciembre de 1898. Esta publicación sirvió como vocero y guía de los revolucionarios cubanos en las luchas por la independencia. En el Siboney, que era un periódico manuscrito que circulaba de manera clandestina entre los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, publicó Martí, con solo 15 años, su soneto 10 de octubre, a los pocos días del levantamiento de Carlos Manuel de Céspedes en 1868. No merece escribir para los hombres quien no sabe amarlos. Así expresó en cierta ocasión José Martí cuando hizo un llamado al comportamiento ético y moral de quienes escogen la profesión del periodismo. Él consideraba que un periodista debe darlo todo en la insaciable investigación y la acertada información que ofrece a su público. Bueno, les propongo a continuación hacer una pausa para incursionar un poco más en otras aristas de la vida de este gran hombre. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en el Museo Fragua Martiana, ubicado en la calle Príncipe, esquina Hospital número 108, en el municipio de Centro Habana, para mostrarles todo lo que en materia de arte atesora este sagrado y majestuoso lugar. Entramos. En el segundo piso del museo se encuentra esta sala teatro. En ella, dos banderas. La primera ondeó en el Pico Turquino en mayo de 1953, año del centenario de Martí, y la segunda bandera de la estrella solitaria perteneciente al joven estudiante de aquel entonces de la Universidad de La Habana, Raúl Castro Ruz, durante las luchas estudiantiles en la década de 1950. Este busto original fue develado en la Fragua Martiana el 28 de enero de 1952 y en el Pico Turquino el 19 de mayo de 1953. En la sala teatro podemos disfrutar de exposiciones y obras de arte transitorias y permanentes de algunos pintores y fotógrafos cubanos, entre ellos Ivonne del Pilar Hernández, Eladio Rivadulla, Lorenzo Santos Lozama, Humberto Mayol y Camille Bullaudi. También se encuentra una fotografía de Arturo Toro Córdoba tomada en el amanecer en la Plaza de la Revolución de La Habana, del traslado de las cenizas de Fidel al cementerio Santa Ifigenia. En la entrada de la sala 1 se encuentra este chacmol de Camille Bullaudi, técnica de metal ensamblaje realizado en el año 2010. Y justo en la sala 3 se encuentra un lienzo original de José Martí por el artista de la plástica Carlos Enrique. Por el momento nos tenemos que despedir. Ahorita nos volveremos a encontrar justo aquí para seguir recorriendo la historia que nos cuentan las imágenes. Siempre resultará insuficiente cualquier referencia que hagamos a la vida y obra de nuestro héroe nacional, pues su labor tanto política, revolucionaria como artística e intelectual es casi inagotable. Como buen periodista ocupó, regocijó y estimuló las facultades mentales y retóricas de su público. Para encender el patriotismo de las tierras hispanoamericanas, reseñó libros referidos a héroes que daban ganas de ser como ellos y logró hermanar letras e historia. Martí, como en otras cosas, era un joven moderno, era un joven de su tiempo, era un joven de la modernidad de su tiempo, porque, por ejemplo, en 1869 el periodismo, de hecho, estaba naciendo. El periodista ha de saber desde la nube hasta el microbio. Era este otro de sus defendidos preceptos. Desde esa posición difunde esencialmente sus ideas, su manera de ver el mundo.
Él mismo define el periodismo o al periodista como un soldado de la palabra. Es decir, alguien que está luchando con un arma que le es particular, la palabra escrita, la palabra difundida rápidamente, inmediatamente, efímeramente, para defender una concepción humana. Juan Marinello, inmenso e intelectual cubano, define que fue el periodismo de Martí un periodismo distinto, en el que se vuelcan el gran escritor, el gran revolucionario y el gran artista, el campo donde José Martí alcanza su más alto nivel como periodista comprometido. Yo pienso que Martí hace una gran aportación, su verso es diferente, él mismo lo proclama, lo dice, se revela contra la impostura que impone el concepto clásico de la expresión, más siendo él también un cultor de ese mundo poético clásico. Es un hijo del siglo de oro español, pero renovado con tanta fuerza, con tanta legitimidad, con tanta lozanía, que cuando uno escucha, por ejemplo, las consonancias que oímos o percibimos, por ejemplo, en Santa Teresa cuando dice vivo sin vivir en mí y tan alta dicha espero, nos parece estar escuchando en Martí cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Él es al mismo tiempo continuador y es ruptura. Su discurso es enteramente nuevo en el campo poético. El modernismo lo enmarcó rápidamente como una de sus voces más elevadas en Cuba, con Julián del Casals y con aquella criatura extraordinaria, maravillosa, que fue su musa, que fue Juana Borrero. ¿Es Martí solamente un publicador de su obra? Resulta muy importante que conozcan que el apóstol no solo publica, principalmente en los periódicos, la mayor parte de su obra, sino que esta es esencialmente una constante crónica periodística, en la que, además de recoger lo más importante de la actualidad política y artística de su época, también compila los grandes acontecimientos históricos y los pequeños sucesos diarios. Y siempre lo hizo al servicio de causas nobles, evidentemente, con una alta concepción de lo que debe ser el periodismo. Siempre al servicio de la libertad de Cuba, siempre al servicio de la integración latinoamericana, siempre al servicio de la perfección del ser humano y siempre pensando en el bienestar de la humanidad. Algo muy interesante es que en José Martí está el periodismo por vocación y el periodismo por necesidad. Vocación porque era algo inherente a él y necesidad porque tenía esa necesidad imperiosa por expresar numerosas cuestiones. En este caso, la opresión colonial a la que estaba sujeta Cuba por España. Podemos decir que José Martí no solo fue periodista, sino que fue un teórico del periodismo, paradigma del periodismo cubano. Recordemos que se graduó en 2 carreras en España, Derecho Civil y Filosofía y Letras. Eran 2 carreras que le dieron un conocimiento y una formación extraordinaria para poder hacer un periodismo de profundidad y estatura estética importante que lo distanciaba de otros periodistas de la época. José Martí era un periodista que tenía conocimientos jurídicos, literarios y lingüísticos importantes. Esa profunda cultura es la que diferencia sus artículos periodísticos de los otros autores. Deben saber que aquel hombre de la palabra encendida, desde su perspectiva, era incapaz de callar verdades ni de decir mentiras. Para él su periodismo era expresión de su personalidad, era expresión de su temperamento y le gustaba nombrar las cosas por su nombre. Eso, por supuesto, le generó numerosos conflictos. De la misma manera en que hacía poesía y decía que todo lo que escribía estaba íntimamente relacionado con él, se afirma que su periodismo es una expresión de su poética, de su personalidad, de su forma de ser, de sus principios, y eso lo va a mantener a lo largo de toda su existencia. Les propongo a continuación un segundo acercamiento a la producción audiovisual que hoy les hemos sugerido y que de cierta manera nos acerca en el tiempo a la vida de José Martí, el más universal de todos los cubanos. El 1 de enero de 1891 sale publicado en la ciudad de Nueva York el ensayo Nuestra América, que es
el texto orgánico de la filosofía en José Martí. Es el ensayo Nuestra América el más elevado escalón de la filosofía electiva cubana. De la originalidad volcánica de lo americano, del sentido de patria común, el programa más claro y más profundo de qué somos, qué fuimos y qué queremos ser. El ensayo, desde todos los puntos de vista, digamos que es, yo diría, la pieza mayor del pensamiento de Martí, tanto en el plano literario como en el plano de la expresión de sus ideas. En Nuestra América es el discurso de defensa más lógico, más auténtico de lo que llamaríamos hoy raíces e identidad. Martí desarrolla ese concepto y en Nuestra América lo eleva a la categoría de piedra angular del pensamiento político moderno en nuestro continente y desde luego para Cuba. José Martí fue portador de un intelecto singular que puso en todo momento al servicio de la dignidad plena del hombre, al servicio de su patria. Yo creo que buena parte de la prosa narrativa tan extraordinaria en el siglo XX, sobre todo de Nuestra América, debe mucho a la obra fundadora de José Martí. Es sin duda el más universal de los latinoamericanos, no solo de los cubanos, porque atendió a una pluralidad de temas tan amplia, sin desatender la autoctonía nuestra americana y con un sentido emancipatorio tan grande que sin pretender verlo como un hombre de hoy, su obra es un clásico y va a ser para todos los tiempos. Es el más contemporáneo de nuestros compatriotas. Cuando dijo, tengo fe en el mejoramiento humano, creo que es una frase, es una dirección para hoy y para siempre. Añadió, tengo fe en la utilidad de la virtud. Nunca antes había estado tan presente en el mundo la importancia de esta utilidad. Pero añadió, tengo fe en la vida futura. Y terminó diciendo en ti, que era su hijo, y creo que al decir en ti, estaba diciendo que tenía fe en los niños que nacían y en la juventud que se desarrollara en nuestro país. Trató por todas las vías a su alcance, por el periodismo, por el epistolario, por la oratoria, por sus piezas literarias, tanto su novela como su poesía o su teatro, de inspirar a los demás en esa vida ética, limpia, cristalina, que ayude al mejoramiento humano y a la utilidad de la virtud. Martí fue pasión, Martí fue llama, Martí fue consagración, Martí fue esperanza. Algo curioso que podemos precisar es que se puede plantear que José Martí fue conocido primero como periodista más que poeta, pues gran parte de su obra comienza a publicarse después de su muerte. Por lo tanto, esa faceta se conoce con posterioridad. Sin embargo, como periodista era conocido en todo el continente porque era leído en todos los países a donde llegaban sus crónicas periodísticas. Y es que nuestro héroe nacional asume el periodismo como un instrumento político, de partido, cultural y educativo. Los textos periodísticos regularmente son efímeros. Pero, ¿qué tiene el periodismo martiano que a pesar de tanto tiempo no pierde el frescor? Está como acabado de salir de la imprenta. Interesante pregunta, ¿verdad? La clave de la respuesta puede estar en la manera en que José Martí hacía periodismo. Él era incapaz de brindar información si antes no la hubiese corroborado por alguna forma, por alguna vía, y para eso se nutría de numerosas fuentes que eran los principales periódicos de la época, ya que era un ávido lector. Por otra parte, la posibilidad de leer en varios idiomas le daba ventaja en relación con otros periodistas de la época, porque podía consultar varias fuentes. Debemos destacar que José Martí defendía la posibilidad de un periodismo de investigación que le permitía elaborar sus trabajos con profundidad, con mayor acierto, y esa investigación previa a la redacción de la información le permitió no solamente llevar al público lector la noticia, sino llevarla reflexionada y valorada desde su punto de vista. Deben saber que la última misión periodística de Martí fue reportar la guerra del 95, al tiempo que dirigía el periódico Patria desde la distancia.
Orientaba sobre qué decir en él y cómo decirlo a Benjamín Guerra y a Gonzalo de Quesada y Arósegui, quienes eran responsables de mantener el diario en su ausencia física. Específicamente, este último fue representante de Martí en cuanto a su obra literaria, pues después de su muerte recopiló los trabajos escritos por el apóstol para varias revistas y periódicos dispersos en el continente. A propósito, la sección que sigue tiene mucho que ver con el hijo de ese patriota, Gonzalo de Quesada y Miranda, quien mucho trabajó en la búsqueda de un sitio que conservara la mayor parte de dicha documentación y a la vez preservara una importante parte de la vida de José Martí. Es por eso que desde el lugar será el acercamiento histórico de los próximos minutos. Continuamos en el Museo Fragua Martiana. Sin dudas, este es uno de los museos de mayor valor histórico de La Habana. Recordemos que fue construido durante la presidencia del doctor Carlos Prío Socarrás. Se culminó en el año 1951 y se inauguró oficialmente el 28 de enero de 1952. Compuesto por 3 salas. La sala 1 aborda la infancia y adolescencia de Martí. En ella podemos disfrutar de una réplica de su casa natal y el certificado de matrimonio con Carmen Sayas Bazán. En la sala 2 encontramos una silla y mesa de trabajo utilizada por Martí en su estancia en Nueva York. Almohadilla de olor, regalo de María García Granados, la niña de Guatemala, en 1877. En la sala 3, el cubierto, cuchara y cucharita originales de José Martí. Revólver personal con su nombre, regalo de Panchito Gómez Toro. Primera bandera que ondeó en el mausoleo de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, inaugurado el 30 de junio de 1951. Boceto de Martí diplomático, obra del escultor Salvatore Buemi en 1909. Desde su creación, este enclave ha estado directamente vinculado al quehacer martiano de la Universidad de La Habana. Desde el 24 de octubre de 1962, la Fragua y el Rincón Martiano pasaron a la custodia definitiva de este centro docente. Al crearse el 15 de febrero de 1984 la Cátedra Martiana de la Universidad de La Habana, la Fragua se convirtió en su sede. Entre las personas ilustres que han visitado la Fragua Martiana está María Mantilla en 1953, quien fuera aquella niña a la que Martí tanto cariño le tomó durante el exilio en Estados Unidos. El aporte más importante de este lugar es la conservación y transmisión del ideario martiano. En este pequeño pero exuberante rincón verde de la Fragua Martiana llamado Jardín de Recuerdo, deja ver a los ojos del transeúnte esta escultura dedicada a José Martí. Su autor, José Villa Soberón. Preso 113 es el nombre de este tributo que, basado en la fotografía que José Martí se toma en el presidio y le dedica a su madre, brota del firme cincel del escultor para recordar el martirio que en este lugar sufriera el apóstol. En este jardín también se encuentran 2 tarjas a los padres de José Martí, doña Leonor Pérez y don Mariano Martí. Ya me despido, los espero muy pronto para, desde el lugar, retomar la historia. Nos vemos. José Martí dejó su huella impresa en más de 20 publicaciones hispanoamericanas. Escribió Desde un tren, Sobre las rodillas y En la madrugada. Martí ejerció un periodismo que conmueve y convence, del que enamora y arrastra. Periodismo de desvelo. Solo 2 detalles antes de despedir. El más alto premio periodístico cubano lleva el nombre de José Martí. Y en Cuba, el Día de la Prensa coincide con el nacimiento de Patria, aquel periódico que fundó junto a patriotas cubanos y puertorriqueños en Nueva York y que dirigió hasta mayo de 1895. Sin dudas, el periodismo de José Martí es la expresión de su pensamiento, de sus ideales. Nos despedimos. Solo recuerden que siempre tendremos un buen pretexto para reencontrarnos y juntos recorrer la historia en imágenes. Hasta entonces. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse.
los caminos.